Te encuentras en el borde del precipicio, contemplando un abismo de incertidumbre que amenaza con desmantelar por completo tu seguridad. El viento golpea con una fuerza ensordecedora. Las dudas resuenan como ecos implacables en las paredes de tu mente, y el peso de lo desconocido parece congelar cada uno de tus músculos, impidiendo cualquier intento de movimiento. La parálisis que genera el temor no es un estado neutral. Es una de las herramientas más efectivas, sutiles y devastadoras que utiliza el enemigo de las almas para detener el avance legal de los hijos de Dios. El miedo nunca se presenta de forma caótica, sino que utiliza argumentos lógicos para la carne. Te susurra al oído de manera persistente que si te mueves vas a caer, que las consecuencias de tu decisión serán absolutamente desastrosas, que no tienes los recursos necesarios para sostener el impacto y que estás completamente solo ante la inmensidad del peligro. Es una estrategia de aislamiento espiritual diseñada para que mires el tamaño de tu limitación en lugar de la inmensidad de tu herencia. Sin embargo, en esta solemne hora ministerial, el Padre Celestial no se está acercando a tu vida para pedirte que dejes de sentir temor de forma mágica, sino que dejes de permitir, de una vez por todas, que ese temor sea el que gobierne y firme tus decisiones. La verdadera fe nunca ha sido la ausencia absoluta de miedo, sino la convicción profunda, inamovible y soberana de que aquel que te llamó a caminar y que pronunció tu nombre en la eternidad es infinitamente más grande que el gigante que hoy intenta intimidar tu presente. Hoy, la voz del Altísimo rasga la densa niebla de tu ansiedad para recordarte que tu estabilidad espiritual no depende de la fluctuación de tus emociones humanas, sino de la mano poderosa y eterna que sostiene cada uno de tus pasos en el escenario de la vida. Unamos nuestro espíritu en un clamor reverente y profundo ante el trono de la gracia, buscando la fortaleza divina que es capaz de romper las cadenas más pesadas de la parálisis y el estancamiento. Amado Padre Celestial, Dios de toda consolación, Rey de gloria y Señor de los ejércitos celestiales, nos presentamos en este instante ante tu augusta y temible presencia, reconociendo con total honestidad la fragilidad intrínseca de nuestro corazón humano. Hoy, Señor, antes de profundizar en los misterios y en la revelación de tu santa palabra, venimos a rendir de manera voluntaria cada uno de nuestros temores ocultos ante tu altar de poder. Tú conoces a la perfección aquellas áreas secretas de nuestra vida, donde la incertidumbre nos ha mantenido inmovilizados durante meses o incluso años, y donde el pánico ha intentado ahogar nuestra confesión de fe pública. Te pedimos en esta hora que derrames un espíritu de valentía sobrenatural sobre cada alma, sobre cada mente que escucha esta ministración pastoral. Fortalece las rodillas vacilantes, sana los corazones heridos por el fracaso del pasado y afirma los pensamientos que hoy se debaten en medio de la confusión y la tormenta. Declaramos con autoridad espiritual que no caminamos por lo que nuestros ojos físicos ven, sino por lo que tu boca ya ha hablado sobre nuestro destino. Que tu perfecta paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, eche fuera todo tormento, rompa el yugo de la opresión y nos impulse a avanzar con la cabeza levantada y el espíritu firme. En el nombre poderoso y soberano de Jesús. Amén. La bendita Escritura nos revela con una claridad meridiana la naturaleza del pacto inquebrantable que Dios establece con aquellos que deciden avanzar en su nombre, demostrando de forma continua que la seguridad del creyente no reside en su propia fuerza,
sino en una relación de dependencia absoluta con el Creador. Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Medita con reverencia en el orden divino, establecido en estas promesas eternas que no conocen sombra de variación. Dios no te está diciendo en su palabra que el peligro desaparecerá del escenario antes de que tú comiences a caminar. Él no te promete una senda libre de vientos o de oposiciones visibles. Lo que Él te asegura, con la firma de su propio ser, es su compañía constante, su dirección infalible y su asistencia sobrenatural en medio de la ejecución del proceso. La cobardía no es un simple rasgo de tu personalidad que debas aceptar de forma resignada o como una herencia biológica. La palabra afirma con una vehemencia absoluta que la parálisis, el pánico y el retroceso no provienen bajo ninguna circunstancia del reino de los cielos. Si el espíritu de temor intenta establecer su diseño de escasez y silencio en tu hogar, en tus proyectos financieros, en tu salud o en tu llamado ministerial, debes confrontarlo de inmediato, utilizando los recursos legales que Dios ya ha depositado en tu espíritu. El poder absoluto para resistir con firmeza la presión del entorno, el amor perfecto que expulsa y desmantela toda ansiedad existencial, y el dominio propio que te otorga la capacidad legal de gobernar tus emociones en lugar de ser un esclavo de los impulsos de la carne. Es fundamental e indispensable comprender que sentir miedo en una temporada de transición no constituye un pecado en sí mismo, ni es una muestra de deslealtad espiritual hacia el diseño de Dios. Es, simplemente, la manifestación natural de nuestra condición humana y limitada frente a las dimensiones de lo desconocido. El error fatal que destruye los ministerios y los propósitos no radica en experimentar la emoción biológica del temor, sino en cometer el pecado de convertir ese temor en el arquitecto y el consejero principal de tu destino. Muchos creyentes viven bajo una culpa innecesaria, porque confunden la madurez espiritual con una supuesta inmunidad a las debilidades y los temblores de la carne. Pensar que los grandes patriarcas, los profetas y los héroes que pueblan las páginas de la Biblia nunca dudaron o nunca sintieron el frío del pánico es ignorar por completo la realidad humana de las Escrituras. La diferencia radical entre el hombre que retrocede hacia la ruina y el hombre que avanza con violencia hacia la gloria no es la ausencia de temblor en las piernas, sino la dirección hacia donde se dirigen los pasos a pesar de ese temblor. El valiente avanza sangrando, avanza llorando, avanza temblando, pero nunca se detiene porque su mirada está fija en la eternidad del galardón. La historia de la salvación de la humanidad está marcada de forma indeleble por momentos límite, por encrucijadas geográficas y espirituales, donde el pueblo de Dios tuvo que ejecutar actos de fe pura que desafiaban toda lógica matemática, toda prudencia humana y toda seguridad natural. El éxodo del pueblo de Israel nos regala el ejemplo supremo y el mapa de esta dinámica espiritual que hoy se aplica a tu situación, con el ejército implacable de Faraón pisándoles los talones, levantando polvo de destrucción a sus espaldas, y el muro líquido e infranqueable del Mar Rojo bloqueando sus ojos al frente. El pueblo cayó en una desesperación colectiva, murmurando contra su herencia. Fue en ese preciso instante de máxima tensión
cuando el liderazgo se vio confrontado con la urgencia del movimiento divino. Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Presta oído a la corrección del Altísimo. Hay temporadas específicas y muy profundas en tu vida espiritual, donde el tiempo de la oración contemplativa y del lamento debe dar paso de forma inmediata a la acción decidida y militante. Dios no abrió las aguas del Mar Rojo mientras el pueblo permanecía sentado en las orillas, llorando por su pasado y quejándose por el destino de sus hijos. El milagro de la apertura del camino no antecedió al movimiento de los pies. El milagro requirió de manera legal que los sacerdotes y el pueblo mojaran primero sus vestiduras en el agua fría que parecía que los iba a ahogar. El mandato del cielo para tu vida en este día es exactamente el mismo. Marcha. Deja de esperar que las condiciones económicas sean perfectas. Deja de exigir que todas tus dudas familiares sean resueltas en su totalidad y que todo riesgo sea eliminado por completo antes de actuar. El próximo paso que des en absoluta obediencia a la palabra de Dios, por pequeño que parezca a tus ojos, es el detonante espiritual que activará el poder sobrenatural para abrir las puertas y los caminos que hoy el mundo considera completamente cerrados para ti. Salmo 56:3. En el día en que temo, yo en ti confío. El salmista David, un monarca y un guerrero experimentado que conoció el olor de la batalla y que enfrentó ejércitos numerosos y gigantes desafiantes desde su juventud, no ocultaba jamás su vulnerabilidad ante el Dios de Israel. Él no decía en sus cantos que era un ser supremo incapaz de sentir el impacto del miedo. Lo que declaraba con una tremenda autoridad espiritual era la estrategia ministerial inmediata que aplicaba cuando el temor golpeaba la puerta de su alma. El día en que temes no es el día de tu derrota. Es la oportunidad legal y el escenario perfecto para activar de forma consciente tu confianza en el Altísimo. La fe nunca ha sido un concepto teórico o una filosofía abstracta que se demuestra únicamente en los días de calma, de sol y de abundancia en el granero. La fe es un escudo de combate pesado que se levanta precisamente cuando las flechas del pánico y los dardos inflamados del maligno vuelan a tu alrededor. Confiar en Dios, en el epicentro del peligro, es un acto de adoración radical que honra la soberanía absoluta del Creador. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este mandato no es una sugerencia pastoral opcional, ni un consejo de autoayuda motivacional diseñado para elevar de forma pasajera tu estado de ánimo. Es una orden directa, un decreto legal emanado directamente del comandante en jefe de los ejércitos celestiales. La valentía que Dios te está exigiendo en esta hora no se basa, bajo ninguna circunstancia, en tus habilidades estratégicas, en el volumen de tus recursos económicos o en tu fuerza física e intelectual. El fundamento inamovible y la roca de tu coraje es la promesa explícita de la presencia continua de Dios en tu atmósfera. Si el Creador del universo, aquel que mide los cielos con la palma de su mano, decidió caminar a tu lado, el tamaño del obstáculo terrenal pierde toda su relevancia y todo su poder de contrapeso.
El esfuerzo y la valentía son las vestiduras sacerdotales que debes vestir conscientemente cada mañana para entrar y poseer el territorio que Dios ya te entregó por herencia eterna antes de la fundación del mundo. Proclama hoy con una profunda convicción espiritual en tu ambiente: no seré más paralizado por las sombras del Amán, ni por las amenazas del pasado. Mi fe está firmemente anclada en el Dios vivo, que abre caminos en el medio de la tempestad y que sustenta mis pasos cambaleantes sobre el abismo. Avanzo con firmeza y autoridad, sabiendo que el miedo puede intentar acompañarme en el camino como un visitante indeseado, pero él nunca, jamás tendrá el derecho legal de tomar el volante de mi vida o de firmar mi destino. Dios es mi escudo invisible, mi fortaleza inexpugnable y mi pronto auxilio en las tribulaciones más profundas. Padre Celestial, encomendamos en este instante de gloria y reverencia en tus manos divinas y soberanas las vidas, las familias y los destinos de todos aquellos que hoy tomaron la firme decisión de levantarse del suelo de la parálisis y dar el próximo paso de fe, a pesar del temblor y del temor. Envía tus ángeles guerreros para que guarden cada uno de sus caminos y abre con tu brazo fuerte las puertas que la prudencia humana y la lógica del mundo consideraban completamente selladas. Que tu Espíritu Santo sople ahora mismo un aliento fresco de vida, de cura y de victoria sobre cada decisión que se tome en absoluta obediencia a tu santo nombre. Desatamos, bajo la autoridad de tu palabra, una temporada de avances sin precedentes en tu salud o en tus negocios que genera temor y ansiedad en tu alma. O si sientes que las dudas y el miedo al fracaso te mantuvieron inmóvil y silencioso durante mucho tiempo, yo te invito a abrir tu corazón de una manera íntima, sincera y quebrantada. Escribe con total verdad tu petición específica de oración en la sección de comentarios abajo. Estaremos presentando tu nombre y tu causa de rodillas ante el trono del Dios que infunde aliento, que renueva las fuerzas del cansado y que nunca, jamás, deja desamparados a aquellos que deciden confiar en su fidelidad eterna. Que la paz inconmovible y la bendición del Omnipotente guarden tu vida hoy y para siempre.